mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves con tu amor.
Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Dile a Jesús: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Dile nuevamente: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Soy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser, en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad me responderás, que me amas,
Sobre la faz de la tierra camino el Señor. Con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Si las corrientes de los mares Él ordenó, y con sus manos las estrellas afirmó, con un soplo de aliento la vida me dio. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Desde el principio siempre te has movido. Hoy te pido que nunca te dejes de mover. Muévete ahora, yo te necesito. Que tu gloria llene toda esta creación. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete, oh, ven y muévete, ven y muévete, oh, ven y muévete, ven y muévete. Bendiciones para todos, qué rico que juntos podemos adorar a nuestro Dios y que podemos disfrutar de su presencia sin importar el lugar donde estemos. Queremos agradecerle a Dios por su fidelidad, pero a usted también, porque usted ha sido fiel con Dios. Padre, gracias porque tú has sido bueno, Señor, y nosotros testigos de tu fidelidad, oh Dios. Gracias por tu presencia en la vida y en la familia de cada miembro de Templo Belén, Señor, y tu fidelidad manifestada a cada uno de ellos. Bendice los diezmos y las ofrendas que hoy recogemos, Señor, porque queremos seguir predicando el Evangelio, hablando de las buenas nuevas, aquí y allá. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede ingresar a www.templobelen.org, buscar el botón dar y allí encontrará nuestras cuentas o escanear el código QR que aparece en su pantalla. Gracias por enviar el soporte a contabilidad@templobelen.org o al 301-350-1335.
Queremos contarles que ya empezamos nuestros matutinos desde ayer, así que conéctese, disfrute, estamos en una temática sobre el alma espectacular y queremos que usted pueda recibir de parte del Señor. Estamos iniciando el año y qué mejor tema, esto está basado en los salmos, así que es un tiempo de refrigerio espiritual y queremos compartirlo con todos. Dios les bendiga y preparamos nuestros corazones, nuestros oídos y aún nuestras manos para tomar apunte de la palabra del Señor. Bienvenido, Pastor Isaí. Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto otra vez estar compartiendo de la palabra de Dios, compartiendo oración, compartiendo el deber ser de lo que somos y por qué somos lo que somos. Todo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues muy bien, agradecidos porque todos ustedes han sido fieles al Señor, han sido fieles también a la iglesia en la medida que podemos compartir la palabra, podemos compartir los planes de acción que tenemos, el propósito que Dios tiene con nuestra iglesia Templo Belén. Recordando que no queremos ser una iglesia que compite con nadie. No competimos para ser los mejores, la iglesia más significativa, la más grande, la más bonita, la mejor, no. Solo queremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Preferimos ser competentes a estar compitiendo con otros. Porque por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio ha sido entregado a todo el mundo. Muchas iglesias, muchos pastores, muchos creyentes podemos recibir de igual manera todo lo que Dios tiene para sus hijos. Así que ese es el plan. Ese es el plan que Dios tiene contigo y conmigo. Aquellos que están apenas sintonizándose con nosotros, que se están conectando, están empezando a conocer la vida cristiana, pues le podemos decir que la gracia de Dios también funciona para ustedes. Es para todo aquel que quiera recibir y quiera aceptar a Jesucristo, entonces de manera funcional, práctica y por encima de todo, lleno de amor, llegará ese evangelio para transformar, cambiar tu vida, que afectará positivamente no solamente tu persona, sino toda tu familia, todo tu entorno. Y podemos por fin empezar a tocar a una sociedad que está tan necesitada. Y como ese es nuestro interés, y creemos en que el Señor nos entregó una tarea de llevar el evangelio desde nuestra vida personal hacia afuera, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país y hasta lo último de la tierra. Es por eso que permanentemente tenemos la costumbre como Templo Belén de hacer oración misionera. ¿Por qué vamos a orar en este momento? Nuestra iglesia Asambleas de Dios, que está en prácticamente todos los países del mundo, por no decir todos, por supuesto hay algunos que todavía no están formalizados, pero hacemos presencia en muchos lugares en el mundo. Tenemos un encuentro cada 3 años que se rota por continentes. Y este año, 2022, llevaremos a cabo nuestro encuentro, Congreso Mundial de Misiones de las Asambleas de Dios, que le correspondió a Sudamérica o América, y fue escogido Sudamérica y un país maravilloso, Colombia, sí, Colombia. Y bueno, también por la gracia de Dios podemos ser anfitriones en nuestra ciudad, Medellín. Así que si estás en otro lugar de Colombia o estás en otro lugar del mundo y quieres venir a nuestro Congreso Mundial de Misiones, eres bienvenido. Medellín, Colombia, septiembre 2022. Y queremos hoy empezar a orar. Esta es una oración que empezaremos hoy, pero continuaremos todo este tiempo durante el evento y dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder hablar acerca de cómo compartir el evangelio a todo el mundo entero. Entonces, vamos a orar. ¿Y por qué vamos a empezar orando? Estamos ya en los últimos preparativos, por supuesto que llevamos años planeando este evento, pero hay cosas que se tienen que hacer en este momento, que se están decidiendo los organizadores, las personas, todo el plan estratégico que se tiene para que muchas personas vengan, que ya está corriendo. Vamos a orar por eso y hay una fuerza de trabajo internacional muy interesante y yo les pido intercesión para que nuestros misioneros también colombianos puedan estar y en fin podamos impactar a mucha gente en el mundo para que esto termine como un gran avivamiento que toque al mundo entero. Padre Santo, oramos con plena convicción
Sí, Señor, plena convicción, porque cuando hablamos de hacer un congreso donde nos reunimos físicamente en medio de una pandemia que todavía se supone no ha concluido. Señor, pero creemos que podemos estar reunidos en Medellín, Colombia. Oramos para que esto cese, la pandemia, para que los controles y todo este tipo de cosas, bueno, que nos imaginamos que todavía existirán en ese momento, pero que ya el control y la capacidad nuestra, la responsabilidad, todo esto se junte. Por eso clamamos a ti, te pedimos. Hay muchas personas que estamos involucradas en la organización de este evento. Hay muchas iglesias y no solamente asambleas de Dios que están interesadas en conocer qué está pasando en el mundo de las misiones. Señor, ayúdanos porque amamos al mundo entero. Guíanos y dirígenos con tu Santo Espíritu. Todo lo ponemos en tus manos porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Tú eres el corazón de este deseo gigantesco que tenemos para que todo el mundo te conozca y te ame y que tenga las mismas posibilidades de poder recibir el mensaje de Jesucristo. Hay millones de personas que todavía no han escuchado. Por eso intencionalmente queremos hacerlo de la mejor forma. Gracias, Señor, porque tú nos vas a guiar y vas a orientar a cada persona, a cada organizador, todo el plan, Señor, y que muchas personas puedan venir a este gran evento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que muchos de mis hermanos que ya están sintonizados con nosotros empiecen a orar permanentemente cada día por este maravilloso evento, Señor. Y más que el evento es lo que significa y estar juntos en medio de las dificultades. Después de 2 años, el primer evento internacional de Asambleas de Dios gigantesco que se va a hacer en un lugar presencialmente, Señor. Esto es un gran desafío, pero por eso clamamos, oramos, pedimos e intercedemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor amado. Ahora, Padre Santo, queremos orar para que tu palabra que vamos a compartir en ese momento toque nuestros corazones. Una palabra siempre fuerte porque es tu palabra, Señor, pero sencilla a la vez porque la podemos entender y comprender. Facilítanos el entendimiento, ayúdame a poder compartir de la mejor manera para que todos podamos aprender y crecer en nuestra madurez como cristianos, para ser mejores cada día, para tu honra y gloria y bendición de muchos. Toca nuestras vidas como siempre lo haces, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a la Sagrada Escritura, a Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Alguien me preguntaba en estos días, pastor, ¿usted por qué está predicando acerca de ese pasaje? ¿Por qué está queriendo compartir acerca de ello? Pues sencillamente porque estudiar qué dice la palabra de manera inteligente es importante. Y cuando lo hacemos de una u otra manera, empezamos a tocar vidas y tocar corazones. Así que vamos a leer Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Dice así la palabra. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó entonces nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo,
lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. La recibimos, la creemos, permitimos que toque nuestras vidas y tomamos, por supuesto, decisiones que nos ayuden a crecer, a madurar, a mejorar. Te lo pedimos, Señor, en agradecimiento, que tu Santo Espíritu nos ayude en este proceso. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, es importante explicar por qué es tan importante para nosotros la Escritura. De hecho, este pasaje empieza en su centro, hablando que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier cosa. Sin embargo, es importante llevar este asunto a la vida práctica. Y permítame, de manera práctica, dar un ejemplo que concierne a mi propia vida. Yo crecí en un hogar cristiano. Desde que nací, he escuchado la palabra de Dios. Se me enseñó desde pequeño. Pero llega un momento en la vida en que personalmente uno tiene un encuentro con realidades en este mundo y empieza uno a ser consciente de muchas circunstancias y situaciones bajo las cuales tenemos que vivir y que muchas veces nosotros propiamente no tenemos el control. Entonces, empieza uno a recordar todo lo que ha aprendido de la palabra del Señor. Y llega un momento en que uno dice, bueno, pero tanta cosa que dice la Biblia, tantas cosas tan sencillas y simples como, por ejemplo, si solo crees, las cosas van a cambiar, empiezan a sonar un poco difíciles y complejas, aunque son exposiciones sencillas de verdades que simplemente son así. Si crees, cosas pasarán. Pero en la práctica uno dice, pero ¿cuánto esfuerzo para lograr en el estudio, en las emociones, en los sentimientos, en el trabajo, en el emprendimiento aún económico, cualquier cosa que queramos hacer? Todo cuesta y es supremamente difícil en muchos casos, porque se tienen que conjugar o se tienen que organizar muchas cosas que tienen que ver con la vida integral del ser. Entonces hay una lucha mental y uno dice, bueno, ¿sí será? ¿Sí será posible todo esto? Tanta verdad que dice la Escritura, ¿se podrá cumplir en mi vida? Y bueno, mi vida es muy complicada, es muy difícil. Hombre, ¿será que es posible? Empezamos a enfrentar unas luchas intelectuales, unas luchas emocionales y por ende llega a ser una lucha espiritual. Y por eso es que muchos que habiendo conocido a Jesucristo en sus inicios desde niños o muy jóvenes, llegan a periodos donde hay una confrontación personal con la realidad del mundo versus el cumplimiento de la Escritura. Hay muchas razones para hacerlo. Y en este caso encontramos que se nos explican varios asuntos importantes. Empecemos en primer lugar. Vamos a entender un poquitico el contexto del pasaje. Recientemente prediqué de una parte, no lo vamos a tomar de nuevo, pero sí vamos a más o menos a tener la comprensión máxima posible que nos expone Primera Carta a los Corintios en sus inicios para poder luego entender otros temas que se nos expondrá más adelante en este orden de predicación. Y por supuesto que vamos a estar orando por todo lo que aprendamos. Y nosotros básicamente. En primer lugar encontramos que los textos bíblicos utilizan las formas humanas para comunicar. ¿A qué me refiero con las formas humanas? La palabra de Dios fue escrita para nosotros, los seres humanos. Entonces están escritas en un lenguaje, están escritas en un idioma y no podemos desprendernos de las costumbres de los mismos escritores y de las vivencias que ellos tuvieron en sus épocas. De hecho, cada vez que se hace una traducción de la Escritura, pues se va volviendo un poco complejo porque estamos pasando de un idioma a otro. Entonces, hay usos de las formas tanto para hablar como de las formas tanto para escribir. Por ejemplo, en este pasaje se recurre a la ironía. Cuando termina diciendo el pasaje y concluyendo, mire, lo más inteligente del ser humano es lo más insensato y lo más simple y lo más
pequeño de las cosas de Dios. Por supuesto que en Dios nada es pequeño y nada es insensato y nada es locura, pero le llama locura porque siendo lo más tonto para el hombre, para Dios, eso tan tonto que es para el hombre se convierte en mucho más sabio que lo más inteligente del ser humano. La ironía aparece, pero también empiezan a confrontarse realidades del ser humano que tú y yo en todos los campos de la vida empezamos a confrontar. Y hablemos de dos palabras griegas que no hay que memorizar, pero es interesante conocerla. Por un lado está pistis y por otro lado está gnosis. Cuando hablamos de la pistis, estamos hablando de la fe. Cuando hablamos de la gnosis, estamos hablando del conocimiento. Entonces, la fe, la fidelidad, porque también tiene que ver con la infidelidad, como religiosamente pareciera que es algo ciego porque estoy siguiendo esto porque lo creo vehementemente y yo creo en mi Diosito, se confronta en la práctica con la gnosis, lo que yo sé, lo que yo he aprendido, y aquí nos estamos refiriendo al conocimiento humano. Poco a poco el pasaje nos va llevando a que hay un conocimiento que ya deja de ser humano, aunque involucra toda la capacidad del ser humano para poder aprender. Y se convierte en un conocimiento espiritual que tiene unos ribetes tanto de gnosis, pero también tanto de pistis. Entonces nos enfrentamos a una ambivalencia donde nuestros sentimientos se confrontan en dos áreas. Y entonces uno dice, pero esto. ¿Cómo poder desprendernos de la fe si queremos seguir a Dios? Pero ¿cómo podemos, por seguir a Dios, desprendernos de las realidades que nuestro conocimiento humano y el conocimiento que está expuesto para todos nosotros aparece allí? En la palabra del Señor hay muchas confrontaciones de este tipo. Por ejemplo, podemos hablar también en cuanto a la fe y las obras. ¿Qué es más importante? ¿Exponer lo que creemos, porque fe también tiene que ver con la exposición de lo que creemos? ¿O simplemente hacer lo que creemos y basta? Y por eso es que muchos nos casamos en una pelea entre qué es más importante, si la fe o las obras. Y algunos textos de la Biblia parecieran decir que son más importantes las obras. Pero también el mismo Pablo dice que nos salvamos es por gracia y no por las obras. ¿Por qué estas ambivalencias? Empieza entonces a mostrarnos la palabra del Señor una respuesta que nos aclara todo. Y esa respuesta está precisamente en la cruz de Cristo. La palabra de Dios que se cumple a cabalidad cuando Cristo muere en la cruz por ti y por mí. Y que luego vence la muerte y nos ofrece la posibilidad en su obra de ser redimidos y de ser rescatados poderosamente. Empieza a ocurrir una transformación. Todo es distinto, todo es diferente. Y la bendición de Dios llega a nuestras vidas y toca todo lo que nosotros somos y hacemos. Entonces, podríamos pensar, ¿qué es más importante? ¿Y cómo vamos a sobrellevar esta lucha? ¿Cómo estás caminando en tu vida cristiana? Y es importante que entendamos esto, porque la palabra de Dios no está escrita solamente para los eruditos y para que podamos discutir acerca de ella y a veces tomar posiciones contrarias y pelear y entonces generar puntos de vista teológicos y ahora criticarnos unos a los otros. Nada que ver con lo que Dios quiere realmente. Dios quiere que las verdades del Evangelio lleguen a nuestros corazones. Entonces vamos a ver cosas simples y sencillas. Primero, empezamos a entender que cada persona tiene formas de ver la vida. Y eso está influenciado por su personalidad, pero también está influenciado por lo que aprendió en su casa, lo que aprendió en el entorno y también por la cultura donde creció y la cultura donde nació. Por eso no es lo mismo abordar el Evangelio desde la cultura asiática que desde la cultura occidental. No es lo mismo aquellos pueblos africanos que han tenido unas vivencias. No son peores o no son mejores, simplemente son vivencias. Ahora, todas las culturas del mundo han pasado por cosas difíciles. Cuando hablamos de Europa, por ejemplo, que nos parece un continente antiguo y que ya ha experimentado muchas cosas, han tenido guerras como las que tenemos ahora nosotros en nuestros pueblos latinoamericanos. Y estas son realidades que la palabra de Dios nunca evade, al contrario, confronta. Pero todo eso empieza a pesar sobre nuestra mente. Y es por eso que de una u otra manera, en esas formas de ver la vida, alguien siempre está interesado de tocarlas. ¿Para qué? Para convencer de ciertas verdades o también de ciertas mentiras. Es por eso
que en la forma de ver la vida, después de que pensamos las cosas, empezamos a emitir juicios o a elaborar discursos acerca de lo que creemos. Y por eso para unos de nosotros es más importante la fe y para otros es más importante el conocimiento. Y empezamos a granjearnos una pelea entre las dos cosas. Sin embargo, hay que reconocer que las personas, por más intelectuales que sean, viven la vida por fe. Y los muy espirituales que sean, de una u otra manera, tienen que caminar y vivir en el mundo real. Inclusive cuando hablan de lo que creen, lo tienen que hablar con palabras y tienen que utilizar su boca y tienen que utilizar su inteligencia. Entonces, realmente el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que esperen un momentico, no peleen. Y ahí empezamos a entender por qué Pablo inicia diciendo, cosa que ya estudiamos, que no haya divisiones entre vosotros. Por eso es, y vamos entendiendo, que el discurso en muchos casos se quiere usar para que pueda con todo. La política usa el discurso. La propaganda política, la propaganda ideológica o aún la propaganda de productos para que sean comprados. ¿Cuántas cosas compramos? Sí, nosotros los que somos tan objetivos y tan conocedores de la realidad, compramos muchas cosas porque simplemente nos convencieron a través de propaganda. Dilo muchas veces y alguien lo creerá. Y ninguno de nosotros está libre del chisme. El chisme. Las cosas que se dicen por rabia, por mala intención, por averiguar, por simplemente curiosidad, y se vuelven un fenómeno de comunicación. Y eso ocurre en las casas, en los trabajos, en los hogares. Y ocurre a tal nivel que inclusive cuando estudiamos la historia, hasta guerras se han desarrollado porque todo empieza por un comentario que se empieza a llevar para engañar al otro. De eso nos está hablando la primera carta a los Corintios. ¿Qué habrá más poderoso que el discurso? El discurso humano está allí. Estamos expuestos todos los días ante ello. Lo que sentimos y que vertimos con nuestra boca. Lo que escuchamos en las noticias, lo que nos dice nuestro contendor de turno, que puede ser nuestro cónyuge, o pueden ser nuestros hijos, o pueden ser nuestros padres. Y por supuesto, si no estoy de acuerdo, entonces yo elaboraré otra idea basada en mi pensamiento. Y todo se trata de quién puede más con el discurso. Pues de esa manera encontramos aquí al apóstol Pablo explicándonos que la palabra de Dios, que es el discurso que viene de Dios, es más importante que cualquier cosa. Pero para el mundo, sí, para nosotros los mortales, la palabra de Dios se convierte muchas veces en ofensa y tontería. Y yo me pregunto, ¿por qué una ofensa? Dice Pablo que los judíos veían eso como una ofensa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está enmarcada dentro del sacrificio de Cristo, murió en la cruz. Y morir en la cruz era para los más malos, los perversos, y también era considerado para los más débiles. Allá esa gentuza que no es importante, así lo veían los romanos, así se veía en esa época. Entonces, hablar del cambio, mire cómo empieza a intervenir lo que tenían en la cabeza de los judíos. Hablar del cambio de su pueblo, que iban a ser redimidos, que iban a ser levantados, que todo iba a cambiar, basado simplemente en que un tipo, perdone que lo diga de esa manera, no es para ofender a Jesús, sino según el pensamiento judío, de una ofensa. Dice, un tipo muere en la cruz de manera vil y baja, los perversos mueren allá. Eso lo hacen los romanos con la gente para mostrar su poder. Entonces ahí hay debilidad y todo eso. Y de esa manera es que vamos a ser redimidos. Eso me ofende el pensamiento y la inteligencia. Pero por otro lado, cuando se exponía esto en la cruz, sí, que muere un hombre por todos. Y que fue un hombre sencillo, que lleno de amor, sin venir con armas y con guerra y con ese poder que el mundo estaba acostumbrado, como el de los romanos, que venga y llega a cambiar y transformar la vida del ser humano. Eso es una tontería. Si nuestro imperio, ya sea los romanos, ya sea los griegos o los gentiles, no vamos a discutir cuál es el término más exacto, porque a veces se utiliza indistintamente los griegos, los romanos, los gentiles, aunque cada uno podría ser distinto, pero en fin, se refiere a que el ser humano en su poder y en su grandeza dice, el evangelio es una tontería. El punto ahora es que eso lo piensa el mundo, normal. Que eso lo piensen los griegos, que eran unos, los gentiles, que eran más que los griegos, pero los griegos también eran gentiles, o los romanos, que representaban también a los gentiles, o los incrédulos,
o los que dicen, por favor, yo soy un tipo de intelecto, a mí no me engatusen con cosas religiosas. Por supuesto que para este tipo de personas, el evangelio pues va a ser a veces una locura, una tontería, una insensatez. Pero el punto aquí al cual yo te quiero confrontar, y me confronto yo, es que muchas veces nosotros los creyentes, los de Templo Belén, otra iglesia, los que hemos leído la Biblia, muchas veces en algún punto en la vida práctica, en medio de las dificultades, decimos, sí será posible que esto que dice la palabra, que este poder gigantesco de Dios se fije en mí, mi Padre Celestial, mi Diosito lindo, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, y que modifique las cosas. Sí puede haber un cambio. ¿Cuántas veces nosotros creemos que no es posible? Y aunque no lo digamos, y aunque nos dé miedo pensarlo, de una u otra manera decimos, creerle al Señor es una locura. Pues sí que es una locura. Y Pablo pues sigue utilizando la ironía. El punto es que esa ironía que debemos creer, sí, lo más débil de Dios es mucho más fuerte que lo de los hombres. Sí, esta locura va a cambiar y transformar mi vida, mi familia, el mundo entero. Y yo puedo creer y yo puedo hablar con Dios y va a haber un cambio. Pero el punto es que cuando empezamos a creer esto de verdad, y yo sé que tú y yo lo estamos haciendo, aunque a veces tengamos nuestras dudas y tengamos nuestras luchas aún intelectuales, pero eso hace que nuestra misma forma de ser vistos cambie. Porque el mundo entonces nos va a ver de manera parecida a lo que consideran es la palabra. Estamos locos, somos tontos, insensatos, pobrecitos. Aquellos lo que merecen son cosas por allá para los ignorantes. ¿Cómo es posible creer en todo esto? Pues de esa manera Pablo empieza a exponer no solamente la palabra de Dios, sino que todos los que seguimos la palabra de Dios vamos a ser vistos de la misma forma y manera. Pero fíjese que empieza a hablar y aquí nos empieza a dar un mensaje. Ojo, dice Pablo, ni los poderosos, ni los nobles, no. ¿Acaso ustedes, y empieza a hablar a los corintios, ustedes creen que son poderosos? Y cuando Pablo decía poderosos, ¿en qué pensaban ellos? Pensaban en el imperio romano. Pensaban en aquellos que tenían el poder económico, el poder religioso, cualquier forma de poder. Y decían aquellos que pueden modificar las cosas por su gran influencia. Y entonces Pablo empieza con argumentos reales, pero también espirituales a decirle, mire, todos ustedes, manada de cristianos. A ver, ¿quién de ustedes es más poderoso que los romanos? Y está hablando humanamente. Y luego dice, ¿y quién es noble? Oh, porque la nobleza es importante. Y muchos de nosotros creemos que somos nobles porque tenemos muchos títulos universitarios o porque cuando utilizamos el discurso lo elaboramos de tal manera que la gente abre los ojos y dice, wow, cómo habla de bien. Y eso nos hace de mejor categoría. Y entonces Pablo empieza a confrontarnos. ¿Ustedes son eso? Por supuesto que cuando nos confrontamos con la cruz de Cristo, con la nobleza de nuestro Señor Jesús, empezamos a reconocer, está bien, si yo estudié o tengo por ahí uno que otro peso, realmente ante Dios yo no soy nada. Y precisamente empieza a decir el pasaje, sí, a lo necio, a los que son considerados en este mundo como nada. La pregunta que yo me hago, ¿estás tú dispuesto a aceptar que ante el mundo somos como nada? ¿O nos molestamos? ¿O nos sentimos incómodos? Y empezamos a revolotear y a decir, no, me niego a ser considerado como nada. Pues la noticia es que nosotros debemos entender nuestra posición. Ojo, no dice la Biblia que somos nada. No dice la Biblia que no somos importantes. No dice la Biblia que realmente somos necios y tontos, estúpidos. No, así es que el mundo nos ve. Entonces, en ese contexto debemos de tener seguridad de comunicar el Evangelio. Es de esa manera que yo debo llegar con la plena certeza que cuando hablo la palabra de Dios, sí, esa locura que me hace a mí loco, pues eso cambiará y transformará las vidas de las personas. Y permítame dar unos ejemplos simples y sencillos. Cuando todos estamos en algún círculo de amigos, donde hay gente a nuestro alrededor, entonces
Normalmente, si se tocan temas religiosos, nos van a mirar y se van a reír y se van a burlar de nosotros. Porque ese es el comportamiento tribal del hombre. Nos agarran entre todos y empiezan a decir cosas. Me ha pasado y me seguirá pasando y te va a pasar a ti y a mí. Entonces eso hace que nos volvamos un poco tímidos y no queramos compartir y empezamos a utilizar excusas como no eche las perlas a los cerdos. No, hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, también me lo dice la Biblia. Pero ¿cómo voy a sortear y cómo voy a capotear si toda la gente se viene en gavilla contra mí? Me dicen tonto, me dicen loco, ¿cómo creo yo eso? ¿Cuántos epítetos y cuántos calificativos en estos días en nuestro país se han hecho contra los cristianos? Y dicen tanta cosa y tanto asunto por allí. Entonces, cuando yo entiendo este pasaje, yo digo, Señor, yo no voy a permitir que esto me afecte. Al contrario, voy a continuar en mi convicción fuerte. Y para ser concretos, nunca perdamos el tiempo tratando de defendernos o tratando de atacar, mucho menos, a un montón de gente que se viene contra nosotros. Oremos, seamos sabios, respondamos de buena manera, con calma, eso hablaremos en otro día, pero básicamente esperemos el tiempo en que no llegará el comportamiento tribal o de grupo, sino que muchos de esos amigos que en grupo se burlan estarán frente a nosotros personalmente. Y en algún momento el Espíritu Santo te va a dar discernimiento para mirar que hay una preocupación en sus ojos, que hay algo que no puede controlar y que se siente solo, abandonado o sola y en tristeza o en problemas y en conflictos. Pues en ese momento, cuando ese tipo de cosas sucedan, entonces nosotros podemos llegar con una evidente palabra oportuna y tocar los corazones. Porque el Evangelio de mi Señor Jesucristo sigue siendo real y verdadero. Entonces, podemos llegar a unas conclusiones importantes. Que ninguna carne, o sea, nosotros los humanos, se jacte delante de Dios. Deje que la gente se burle, deje que la gente diga y vocifere. Por mucho que hablen y que suenan bien, porque hablan muy bien. Y tienen un léxico que quisiera yo tenerlo. Y elaboran las ideas de tal manera que convencen a cualquiera. Pero ante esto tan bonito y tan hermoso que plantea el discurso humano, empezamos a notar, como me enseñó mi padre, como el pavo real, que cuando expone todo su bello plumaje y lo despliega para que todo el mundo lo vea, si bajamos la mirada encontraremos las más feas y rucias patas de la creación. Sí son feas las patas de los pavos reales. Pues ocurre el fenómeno: si me tapo la cabeza, me descubro los pies. Si me cubro los pies, me destapo la cabeza. Todos nosotros los seres humanos somos simples mortales con tantos defectos. ¿Cuánta gente es capaz de elaborar los mejores discursos en psicología y en lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones humanas en cuanto a la psicología? Pero no fue capaz de contener en un mismo sitio y en una misma casa a su cónyuge y sus hijos. Y entonces los hijos están por un lado y ya están separados. ¿De qué sirve entonces el discurso de las buenas relaciones si no somos capaces de sostener una simple relación de familia? Y utilizamos el mismo discurso psicológico para decir, no, es que la gente debe entender que hay cosas que no se pueden lograr, entonces supéralo. Y tenemos cientos de terapias. Y entiendo el valor de la psicología y lo puedo utilizar con la economía hasta con la teología. ¿De qué me sirve a mí, teólogo, saber y dominar la escritura de tal manera que empiezo yo a caminar en los linderos de la gnosis, del conocimiento humano, y creo que porque sé mucha Biblia, entonces soy buen cristiano? Pero cuando tengo que vivir a través de la fe, me cuesta, porque ese mismo conocimiento como que me dice, bueno, ¿y vas a creer eso? ¿De qué me sirve entonces a mí toda esa elaboración de ideas? Llegamos a conclusiones claras. Dios está por encima de todos y de todo. De todos y de todo. Por eso es locura el Evangelio. Por eso yo lo seguiré predicando.
Por eso en estos días que hay convulsión en el mundo y que la gente anda con teorías de conspiración y los mismos cristianos pelean unos por otros por unos temas de lo que pasa en la pandemia, en fin, y discusiones y se dividen. Yo no voy a caer en la trampa porque Pablo me advirtió, no. Y unos se exposan teorías por acá. ¿Y dónde está la confianza en Dios? ¿Crees que a Dios se le perdió la llave de la puerta? ¿Crees que a Dios se le olvidó prender el GPS? ¿Crees que Dios está por allá oyendo en otro mundo porque su oído está sordo? No, Dios sigue siendo Dios. Dios tiene el control de todo. Por eso yo creo. Por eso yo tengo fe. Y por eso es que leo la Escritura. Porque si ya creo en Dios porque Él es Dios, y si necesito instrucción y conocimiento, pues voy a ir al conocimiento de la palabra. Y esa palabra es la que me explica que en la cruz del Calvario Jesucristo me redimió, me salvó a mí, pero también lo hizo contigo y también quiere hacerlo con tu familia. Y por eso predicamos el Evangelio desde acá hasta allá. También aprendemos por la Escritura que hemos sido unidos por la obra de Cristo en la cruz y debemos de permanecer unidos en Cristo Jesús. Y que suene redundante, en Cristo Jesús, por la cruz de Cristo, por lo que hizo en la cruz, porque vivió y resucitó después de morir. Por esa obra de Jesucristo es que nosotros ahora somos hermanos. Y por esa obra es que somos hijos del mismo Padre. ¿Entendemos eso? Porque al morir Cristo en la cruz del Calvario, ya ese pecado que nos dividía y que no nos dejaba llegar al Padre, ahora por Jesucristo llegamos al Padre. ¿Y cómo Él es el Padre? ¿Padre de quién? Padre mío, pero también Padre de mis hermanos. Entonces, ahora yo puedo caminar con mis hermanos. Yo puedo entender a mi familia. Yo puedo aprender a amar. Así como Dios lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo, yo empiezo a ceder. Entonces, podemos estar unidos en Cristo. Desde que Él hizo la obra y vamos a permanecer. Cuando hay división, empezamos a notar que nos estamos saliendo del plan de Dios y de la locura del Evangelio. Y concluimos diciendo, todo lo que logremos, todo lo que alcancemos, cualquier cantidad de cosas de las cuales podamos decir y que nuestra familia diga, me siento orgullosa de mi papá, de mi hermano, de mi hijo, de mi tío, en fin, de quien sea. Aquellas cosas que pueden sonar importantes y que nos pueden generar unas cifras de credibilidad y que la gente nos va a felicitar. Todo lo que logremos, todo lo que alcancemos, los dones, los talentos, la obra espiritual que hagamos, todo es por la gracia de mi Señor Jesucristo. Por la gracia de su amor y de su bondad, porque Él te ha amado, porque Él me ha amado. Y por eso quiero concluir leyendo la última parte del pasaje que ya leímos. Dios nos ha unido a nosotros con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio, mis queridos hermanos. Cristo nos hizo justos ante Dios. O sea, si podemos hacer algo bueno es porque ante Dios somos justos por Cristo. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Qué más podríamos pedir? Por lo tanto, como resumen, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Dios me ha permitido estudiar. Dios me ha permitido tener algunos logros. Y lo mismo ha sucedido contigo y con todos los que nos están viendo. Sí. Pero si eso hemos tenido, solamente la gloria y la honra a nuestro Dios, por su Hijo Jesucristo y por su palabra preciosa. Si crees de esa manera y vives de esa manera, nada de este mundo, ninguna circunstancia difícil y compleja, te derribará, te destruirá, ni a ti ni a los tuyos. Pero debemos de creer a esta locura. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la obra que en tu amor permitiste se cumpliera para todos nosotros, en tu Hijo Jesucristo, que fue enviado para morir. Sí, para morir por todos nosotros. Pero luego resucita y en su vida tenemos vida, en su victoria tenemos victoria, Señor.
Padre, yo te doy gracias porque podemos sobreponernos en esa lucha entre lo que es la fe y el conocimiento, como si fueran enemigos. No tenemos que vivir en ambivalencia, podemos tener fe y podemos conocer. Podemos conocer con fe y podemos tener fe aunque el conocimiento que hayamos adquirido aparentemente se opusiera a lo que creemos, Señor. No, vamos comprendiendo que precisamente cuando analizamos y comprendemos en la cruz de Cristo, empezamos a obtener la sabiduría de la Escritura y nos damos cuenta que tú nos has dado tanto el conocimiento y nos has dado tanto la fe. Por eso, Señor, en Cristo Jesús podemos caminar fuertes y siempre avantes. Padre, te pido eso sí, que nos ayudes en esos capítulos donde estamos en esa lucha, Señor, personal, oh Dios, en esas ambivalencias, oh Dios. Ayúdanos a recurrir a la cruz de Cristo, a la victoria que se tuvo sobre la muerte y que en Jesucristo nos podamos levantar para que nuestra fe siga intacta y para que en la medida que tengamos conocimiento nuestra fe no se afecte, porque no hay pelea entre ellos si creemos en Cristo Jesús. Yo te pido por todos aquellos que están teniendo esta lucha en sus corazones, están pasando por circunstancias difíciles, complejas de la vida real, donde el argumento humano les dice una cosa y donde empiezan a entender que sí, el evangelio es locura. ¿Cómo creer? ¿Cómo creer? Si esto parece una locura, pues es una locura, locura que locura todo, Señor. Yo te pido que nos ayudes, fortalece nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús y ayuda a toda la iglesia, sí Señor, a Templo Belén y a cada creyente de otras iglesias, a todos aquellos que por primera vez nos están viendo y escuchando, Señor, que empiecen a caminar contigo, Señor, que empiecen a hacerte preguntas, que empiecen a tener un diálogo franco y sincero contigo, Padre, a través de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados y para que puedan conocer esta bendita locura que nos transforma y nos cambia. Y que si en algo podamos decir, lo he logrado, sea en que conozco al Padre por Jesucristo y no me jactaré en nada de las cosas que logre y alcance, porque si las tengo es para agradecer que por la gracia de Jesucristo he recibido. En Cristo Jesús, muchas gracias, oh Dios. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y recuerde, sigamos orando porque tenemos un evento maravilloso el cual vamos a participar todos, Congreso Mundial de Misiones, para que esta locura bendita llegue desde aquí hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga.